Hola chicos, bienvenidos. En el próximo video y en varios más vamos a empezar a analizar en profundidad los mecanismos de la fotosíntesis. Y plantas versus zombies. Perdón, tuvimos un infiltrado. Vamos de vuelta. Vamos a hablar de fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual, a partir de dióxido de carbono y de energía proveniente del sol, algunos seres vivos son capaces de producir compuestos orgánicos. Fíjense que yo acá lo que tengo es una fórmula general de la fotosíntesis y no específicamente estoy usando el agua, porque es importante resaltar eso. Porque la fotosíntesis que estamos más acostumbrados nosotros a analizar, que es la que hacen las plantas, las algas verdes, recibe el nombre de fotosíntesis oxigénica y utiliza al agua como dadora de electrones para que ocurra el proceso y va a producir como desecho final oxígeno. Sin embargo, hay otros organismos, como por ejemplo algunas bacterias del azufre, que pueden utilizar como dadores de electrones otros compuestos, como por ejemplo sulfuro de hidrógeno. Entonces, la fórmula general que nosotros vamos a utilizar es la fórmula de arriba, donde no sabemos específicamente quién es el dador de electrones. En el caso de la fotosíntesis oxigénica, el dador de electrones es el agua. Y esta es la fórmula que es típica y es la que estamos acostumbrados a ver. Fíjense otra cosa que me importa que resalten y es lo siguiente, chicos. La fotosíntesis es un proceso anabólico, es decir, que a partir de estructuras o de moléculas pequeñas voy a formar macromoléculas mucho más grandes y en este caso básicamente van a ser hidratos de carbono como glucosa. ¿Qué es importante que retengan de esto? Que fíjense que si yo esta flecha la doy vuelta y la pongo para allá, estoy teniendo la respiración celular. ¿Qué quiere decir? Que básicamente los fenómenos químicos son de ida y de vuelta. Si yo utilizo dióxido de carbono y agua, forma glucosa y oxígeno, fotosíntesis. Si yo tengo oxígeno y glucosa y la oxido, obtengo agua y dióxido de carbono como desecho. Dicho esto, entremos netamente en fotosíntesis. Nosotros en este caso vamos a analizar la fotosíntesis oxigénica. Se lleva a cabo mediante dos etapas. En la primera etapa hablamos que es la etapa que captura energía. En esta etapa lo que va a ocurrir es que la energía electromagnética proveniente del sol va a ser transformada en energía biológicamente útil en forma de ATP y NAD reducidos. Esto ocurre en una parte especial del cloroplasto con complejos multiproteicos que reciben el nombre de fotosistema. La segunda etapa, que es más independiente de la luz solar, aunque algunas enzimas puedan estar reguladas por la luz, no necesariamente necesito la incidencia directa de la luz solar, se conoce como etapa que fija carbono. Y esta etapa es el ciclo de Calvin. Lo que va a ocurrir acá es que a partir de la energía biológicamente útil producida en la etapa que captura energía, la voy a utilizar para reducir el dióxido de carbono inorgánico a glucosa. Lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Ahora, yo en esta definición he utilizado diversos términos que vamos a ir aclarando antes de entrar propiamente a analizar cada una de estas etapas. Y lo primero que yo les planteé es que lo que se está transformando es energía lumínica. ¿Por qué? Distintos tipos de elementos, entre ellos el sol, despiden ondas electromagnéticas y estas ondas electromagnéticas son forma de transportar energía. Hay una forma de clasificar a las ondas electromagnéticas según su longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre una cresta y otra cresta de la onda. Fíjense cómo en todo el espectro electromagnético que tenemos van cambiando las longitudes de onda. Las ondas de radio, por ejemplo, tienen una longitud de onda grande y se va achicando hacia los rayos gamma. Mientras más pequeña es la longitud de onda, más energía tiene. Para que funcione la fotosíntesis de todo este espectro electromagnético solo usamos un pedacito que está ubicado alrededor de los 700 nanómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros cuando vemos el espectro electromagnético, en el caso del ser humano, solo es capaz de percibir una porción muy pequeñita de ese espectro, que es lo que se conoce como el espectro de luz visible. Fíjense entonces que ese espectro va desde ondas más grandes a longitudes de onda más pequeñas en el azul. Repito, este espectro es el que nuestros fotorreceptores tienen capacidad de percibir. Hay otros bichos que perciben otras longitudes de onda. Cuando nosotros vemos algo verde, significa que es lo que el objeto está reflejando. ¿Qué quiere decir? Que de todo el espectro electromagnético, en este caso por ejemplo la luz visible, cuando impacta sobre un objeto, parte de esa energía es absorbida por el objeto y parte es reflejada. Lo que yo percibo como color es lo que se refleja. ¿Qué quiere decir? Que este objeto, este palo verde, está absorbiendo todas las longitudes
longitudes de onda del espectro visible y está reflejando la longitud de onda del verde. Por eso yo lo percibo como verde. Cuando uno ve algo negro, eso significa que absorbió todas las longitudes de onda. Y cuando yo veo algo blanco, eso significa que reflejó todas las longitudes de onda. La otra cosa que dijimos es que este proceso de fotosíntesis ocurre en los cloroplastos. Recordemos que los cloroplastos son organelas que están formadas por tres membranas. Una membrana externa, una membrana interna y unas membranas altamente plegadas que se conocen como membranas tilacoides. Estas membranas tilacoides se asocian formando estas estructuras, son los tilacoides individuales. Cuando se apelmazan forman la grana y las granas entre sí están comunicadas por estructuras también membranas tilacoidales que reciben el nombre de lamelas. Al tener estas membranas quedan delimitados espacios. Los que a mí me interesan ahora es el estroma del cloroplasto, que va a estar entre la membrana tilacoide y la membrana del cloroplasto interna, y el lumen tilacoidal, que es el espacio que queda adentro del tilacoide. ¿Por qué es importante esto? Porque los fotosistemas que participan de la etapa que captura energía son complejos proteicos que están embebidos en la membrana tilacoide, mientras que las enzimas y los procesos que fijan carbono van a ocurrir en el estroma del cloroplasto. Volviendo un poquito al tema de los fotosistemas que están metidos en la membrana tilacoide se caracterizan por tener moléculas que reciben el nombre de pigmentos. Los pigmentos entonces son distintos tipos de moléculas que tienen la capacidad de ser excitados por la energía lumínica, la energía proveniente del sol. Y cuando eso ocurre desprenden electrones. Pigmentos tenemos muchos. Hay rojos naranja como los carotenoides, hay distintos tipos de pigmentos verdes que son clorofilas de distinto tipo y también pueden aparecer pigmentos rojos o azules que son las ficobilinas. Estos son normales encontrarlos en bacterias. Yo acá lo que tengo es un fotosistema. ¿Y cómo está formado un fotosistema? Va a estar formado por un complejo antena. Fíjense que el complejo antena tiene distintos tipos de pigmentos, incluida distintos tipos de clorofila. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los bichos que realizan fotosíntesis van a tener clorofila A. Ahora, resulta ser que pueden aparecer otros pigmentos. Entonces, en las plantas, aparte de la clorofila A, voy a tener clorofila B. En las algas pardas, aparte de la clorofila A, voy a tener clorofila C. Y en cianobacterias y algas rojas, aparte de la clorofila A, voy a tener ficobilinas. ¿Qué es lo que ocurre? La energía que proviene del sol también se transforma en forma de paquetes que reciben el nombre de fotones. Acá tenemos uno. Entonces, cuando estos fotones inciden sobre los pigmentos del complejo antena, sacan electrones de esos pigmentos. Entonces, incidió el fotón, por ejemplo, en esta clorofila A. Le sacó en general 2 electrones. Este electrón tiene ahora muchísima energía porque se cargó con la que venía del fotón. Entonces salta a otro pigmento. ¡Pum! Le saca otros 2 electrones. Y este va a pasar a otro pigmento. Y así va rebotando por todo el complejo antena hasta que llega al centro de reacción del fotosistema, que siempre es clorofila A. Cuando llega al centro de reacción del fotosistema, este electrón supercargado de energía, ¡pum!, sale volando a un aceptor primario de electrones. Y nos frenamos ahí, porque cómo funciona el resto lo vamos a ver en el próximo video. Para terminar, lo que les quiero decir es que fíjense que cuando salió el primer electrón de este pigmento y se lo sacó a este que salió volando al próximo lo repuso con el que venía de acá. El problema ahora es que cómo repongo el electrón del primer pigmento que fue impactado por el fotón. Y ahí es donde entra el agua. ¿Por qué? Porque justamente el agua va a ser la encargada de reponer los electrones que se van perdiendo en estos pigmentos del complejo antena cuando son impactados por un fotón. Con esto tenemos un montón. En el próximo video lo que vamos a hacer es justamente ver cómo este temita de los fotosistemas se asocian para poder efectivamente transformar la energía lumínica en energía biológicamente útil. Los dejo un ratito a descansar. Tomen aire, un poco de agua y nos vemos en el próximo video.